Un saludo en el amor del Señor, bienvenidos nuevamente a este su programa Psicología y Fe. Como siempre es un gusto encontrarnos nuevamente para compartir un tema de bastante interés para todos. Hoy hablaremos acerca de la comunicación asertiva, pero antes de entrar de lleno en este tema queremos conocer la opinión de las personas en la calle. Pues la comunicación en la familia debe ser pues sin ninguna restricción por parte de ninguno de los miembros. Que todos hablen lo que necesitan hablar sin que nadie se lo impida. Buena, fluida, con confianza, no sé qué más. Armoniosa y pues primero con mucha confianza. Pues yo considero que debe ser algo muy cercano, donde pues cada miembro de la familia debe tener conocimiento acerca de qué ocurre en cada uno de los entre los miembros. El diálogo es lo más importante en la familia, entre pareja, entre los padres, el esposo, la esposa y los hijos, la comunicación. Transparente, o sea, en el hogar, transparente, o sea, sin tapujos. Pues comentar cualquier problema, hablar para que se solucionen las cosas. El diálogo. Sí. Es que todo en el diálogo, la convivencia. Estar más pendientes los unos de los otros. Mucha comprensión y pues ser siempre comunicativos entre todos y pues que nos comentemos todas las diferencias que tengamos, que no haya ninguna diferencia en familia. Mucho diálogo, o sea, con los hijos y con el esposo, así uno llegue cansado de trabajar o no, pero uno también tiene que tener espacio para el esposo y para los hijos. Comunicación abierta, comunicación de confianza y comunicación tratando de todos los temas que rodea la familia, la sociedad. Pues debe haber mucha confianza en toda la familia, me refiero más que todo. Después de conocer todas estas interesantes opiniones, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Adriana Galvis, psicóloga de la Universidad de La Sabana y psicóloga de la Fundación Creo. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Pues qué bueno que nos acompañes para compartir este tema y quisiera entrar preguntándote exactamente qué es comunicación. Bueno, la comunicación viene precisamente de la misma palabra del compartir, ¿no? Y en la comunicación lo que uno hace es intercambiar pensamientos, sentimientos, es como lo que permite realmente relacionarnos con las demás personas. Hay personas que creen que porque no hablan no se están comunicando y uno todo el tiempo está comunicando con el silencio, con la mirada. Entonces es muy importante este tema porque precisamente es uno de los conflictos, pienso yo, el no tener una buena comunicación es de los principales conflictos que hay en cualquier relación, en la familia, en el trabajo, incluso pues en la vida espiritual, o sea, el no comunicarnos bien pues genera muchos vacíos, por eso el tema es muy importante y muy rico. Sí, igual nosotros pues digamos que siempre hemos escuchado decir que lo importante es ser asertivos en la forma en que nos comunicamos. ¿Qué sería entonces comunicación asertiva o asertividad? Partamos de ahí. En la comunicación hay una cualidad importante que es esa, ¿no? La asertividad. Yo digo que la asertividad es como esa capacidad que tiene uno de comunicar realmente lo que quiere transmitir sin irrespetar a las demás personas, pero tampoco pasar por encima de lo que uno puede estar sintiendo o pensando. Es decir, hay personas que se comunican pero se callan cosas, se guardan cosas, o les da miedo decir algo. Entonces ese poder libremente defender tus derechos, pero también sin pasar por encima de los derechos de los demás. Sin ser impositivo de cierta manera. Sí, hay extremos en los que uno piensa que es asertivo. Hay gente que por ejemplo dice, no, es que yo soy honesto y yo voy diciendo las cosas como son, pero uno no se da cuenta que a veces a pesar de que estás diciendo lo que tienes que decir, no manejas el cómo lo haces, no lo haces en el momento indicado.
Entonces la asertividad implica también eso, saber expresar las cosas en el momento adecuado, a la persona adecuada, porque no siempre tienes que comunicar todo lo que piensas, y pues hacerlo en un contexto lo mejor posible, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían los elementos o los elementos que entran a jugar dentro de la comunicación? Bueno, digamos que uno lo que aprende, ¿cierto? Pero para poderlo explicar un poquito más vivenciales, uno pues son las dos personas que generalmente se están comunicando, llamémoslo el emisor, que es el que transmite un mensaje, el receptor, que es el que lo recibe, pero también entra a jugar pues lo que estoy transmitiendo y la forma. Entonces ahí viene un poquito el contexto también. Hoy en día hay una cosa bien importante y son las redes sociales, por ejemplo. Entonces el cómo, digamos, no el cómo sino el medio, puede influir en que el mensaje no se transmita de la manera como uno lo quiere transmitir. Por ejemplo, no es lo mismo hablar por teléfono o no es lo mismo encontrarte con una persona que estar chateando. Ahora pasa muy común que uno lee un mensaje y piensa, ay, esta persona está brava, esta persona está seca, pero porque uno empieza a interpretar lo que cree o lo que considera que la otra persona está diciendo. Entonces es muy importante que en esa comunicación entran a jugar todo, o sea, la persona que está transmitiendo tiene que saber realmente lo que está diciendo, cómo lo está diciendo. La persona que lo recibe tiene que también ser consciente de que lo que yo estoy recibiendo, si yo no lo entiendo, puedo preguntar, puedo buscar una aclaración, que no puedo interpretar las cosas solamente como yo me imagino, porque si yo estoy, por ejemplo, con rabia, pues no voy a interpretar de pronto el mensaje como me lo quieren transmitir. Entonces por eso es tan importante tener como esos elementos en cuenta, ¿no? Tenerlos muy claros, y pues para continuar este tema vamos a hacerlo después de esta corta pausa. Continuamos hablando sobre la importancia de la comunicación asertiva en la vida de todo ser humano, pero sabemos que hay diferentes tipos de comunicación. Tú nos mencionabas pues ahora los medios o los canales que se utilizan, que son diversos, pero pues hablamos como de 3 formas o de 3 tipos claves de comunicación. ¿Cuáles serían esas formas de comunicación? Pues una es la verbal, es decir, todo lo que implica la palabra, ¿sí? La otra es la no verbal, que es la que la gente muchas veces no tiene en cuenta y no nos damos cuenta, pero es de las que más comunica, que son las miradas, los gestos, la sonrisa o bueno, la actitud y la escrita, pues que viene siendo un poco verbal, pero es diferente, ¿no? La escrita, pues de alguna manera, como te decía, es también muy importante como uno saber lo que está transmitiendo para que el mensaje no dé lugar a confusión. Sí, es así. De hecho, cuando tú hablabas de la parte escrita y decías que pues que podía tornarse o prestarse para confusión, vemos que muchos de estos medios emplean diferentes imágenes, no solamente lo escrito, las palabras, sino imágenes para que la persona dé a entender lo que está sintiendo también emocionalmente. Entonces, estas famosas caritas, bueno, todos estos muñequitos, caritas que encontramos en las redes, en los medios, para que las personas también no solamente manifiesten lo que quieren decir a través de lo escrito, la palabra escrita, sino también con las imágenes, ¿sí? Pero bueno, hay algo muy importante. Nosotros escuchamos decir muchas veces que la palabra hiere, ¿sí? Pero también nos damos cuenta que, o sea, ahí estaríamos hablando del lenguaje verbal, de lo que decimos con nuestra boca y que puede herir a los demás, pero también encontramos que el lenguaje no verbal puede herir. Claro, y a veces más que el lenguaje verbal. La actitud, lo que tú decías, una mirada, un gesto, la forma en que te expresas en el momento en que quieres decir algo, pues también ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta que estamos errando en esa comunicación asertiva que queremos tener. ¿Qué suele pasar, digamos, en el contexto en general de una persona cuando de pronto, no con su lenguaje verbal, pero sí con su lenguaje no verbal, pues hiere?
Bueno, yo creo que para eso es importante mirar algunas formas de no ser asertivo para entender el tema. Una de las cosas que tiene la asertividad es que en realidad es como ser uno mismo. Y las formas de no ser uno mismo, es decir, esas caretas que uno se pone, están ocultando sentimientos o cosas que a veces no queremos que los demás conozcan. Entonces hay como 3 formas en que uno puede lastimar o lastimarse. Exacto. Una es cuando eres tímido, o sea, más que tímido, te vuelves demasiado pasivo, porque la timidez puede ser una persona que considera que, bueno, que como que yo no soy tan hábil para las relaciones, pero hablemos más de la timidez en cuanto a no ser capaz de expresar tu inconformidad o tus sentimientos. Un ejemplo muy típico y muy sencillo es si tú por decir pides en un restaurante y le dices a la persona tráigame un plato sin arroz, pero te traen el plato y te traen todo el arroz, una persona tímida lo que va a hacer es como, pues se come el arroz, o sea, o no sé, o como que, mejor dicho, no es capaz de manifestar la inconformidad. Una persona agresiva, es decir, el otro extremo, se enoja, mejor dicho, le dice a la persona hasta de que se va a morir. Se va del restaurante sin pagar la cuenta. Se indigna. Sí. Una persona asertiva manifiesta con respeto, porque el respeto hace parte de la asertividad. Mira, es que yo te pedí un plato sin arroz, por favor, ¿me puedes quitar el arroz? O sea, pero no dejas tampoco ni que pasen por encima de ti, ni que tú pases por encima de los demás. Entonces, cuando hablamos de que los gestos hieren, si tú estás inconforme con algo y no lo expresas, en el cuerpo se te va a notar. O sea, tú puedes estar diciendo, ay, tan divino, y por dentro como que se te ve la cara de que no, uno a veces no se da cuenta y no es coherente. Por el otro lado, si tú estás transmitiendo algo que quieres transmitir, puede pasar lo contrario, y es que ya la palabra o los gestos, la agresión que a veces no es activa sino es pasiva, ¿no? Lo que llaman la agresión pasiva, que es que yo puedo no estarte diciendo algo hiriente, pero te puedo estar haciendo, no sé, la mirada más horrible matadora de la vida, y esas cosas a uno se le queda, o la actitud, ¿no? La indiferencia, por ejemplo. Entonces hay personas que, por no decir, manejan la indiferencia, pero esa indiferencia da lugar a presuponer, entonces eso está lastimando. Y otra forma que lastima de una manera mucho más tenue es la persona que puede llegar a manipular. Entonces, que por no querer decir las cosas da muchos rodeos, pero en el fondo estás logrando que el otro haga lo que tú quieres, y cuando la persona se da cuenta que la están manipulando, pues también se puede sentir muy lastimada. Entonces es una manera en que, como vemos, nosotros podemos todo el tiempo estar lastimando de diferentes maneras si no estamos conscientes de cómo estamos manejando nuestra comunicación. De hecho, tú acabas de decir algo muy importante, y es si no estamos conscientes. De hecho, muchas personas que uno, pues con las que uno conversa, de pronto que llegan a consulta, familias, sobre todo parejas, entonces uno manifiesta sentirse afectado por el otro, más que por la forma, digamos, más que por las palabras en sí, es la forma en cómo le expresa sus ideas, el tonito, los gestos, y digamos, muchos manifiestan no ser conscientes. Entonces, en ese orden de ideas, yo siempre les digo que pues tienen que hacer un ejercicio para que se confronten y vean si realmente la otra persona tiene la razón cuando les está diciendo, no, es que tú no me sabes decir las cosas, es que tú la cara que pones, es que tú, aunque no hablas y no dices nada, pero ya con tu actitud, con tu mirada, estás diciendo mucho. Entonces, pues digamos que muchas veces yo les digo, pues hagan el ejercicio de verse en un espejo en el momento en que están diciendo todo lo que quieren decir. Hagan el ejercicio de pronto incluso de hacerse un video en el momento en que se está teniendo la conversación, la charla o el encuentro, para que uno pueda tener estado de conciencia de así hablo yo, así me expreso yo no me había dado cuenta, porque de verdad que muchas personas no lo hacen con la mala intención. Tú decías en algún momento que incluso hay personas que, y de hecho lo vivo de cerca y he tenido que conocer personas que dicen, pues que yo sí soy muy sincero, muy honesto, yo voy diciendo las cosas como son, y es que así es que tiene que ser uno. Es verdad que uno tiene que actuar en la verdad, estamos llamados como cristianos a actuar en la verdad siempre, pero es la forma en que se dice esa verdad. Ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta de qué forma lo estamos diciendo o expresando, y si con esa verdad estamos hiriendo, ofendiendo a otra persona. La verdad siempre hay que decirla, pero hay que saber cómo decirla. Y pues en ese orden de ideas yo sí quisiera saber qué otras cosas tú sientes que hacen que de pronto esa comunicación se pueda
frenar, bloquear, no llegar a la asertividad. Una de las que tú mencionabas de cierta manera, aunque no fue la palabra exacta, pero yo lo interpretaba así, es la hipocresía. Una cosa es lo que se dice y otra cómo se actúa o cómo se expresa. Y hay personas que mantienen sus relaciones laborales más que todo, de amigos, pero también incluso en la misma familia con hipocresía. ¿Qué sería eso? Bueno, es que como les decía ahorita el tema es bastante amplio, ¿no? Pero ahí podemos mirar algo importante y es, digamos que la comunicación también hace parte de algo que nosotros desde chiquitos se relaciona con una necesidad que tenemos y es la necesidad de reconocimiento. Entonces cuando uno es reconocido y cuando uno tiene una relación con otra persona, uno debería aprender 5 cosas, pero generalmente no aprendemos las 5 cosas o por la historia que tenemos omitimos alguna. Uno es ser capaz de dar. Entonces, dar es ¿qué? Dar es expresar el afecto, es ser capaz de tomar la iniciativa, es hablarle al otro. Otra es recibir. Entonces, a veces nos dicen cosas y lo que hacemos es evadir o desconfiamos de que la persona nos está dando algo de la manera sincera, entonces no sabemos recibir. Nos dan un abrazo y hay personas que se quedan quietas. Otra es pedir, que casi siempre ese es un problema muy común, porque uno no es capaz de pedir directamente lo que quiere. Entonces vienen los pensamientos, los presupuestos de decir, no, es que si yo pido me van a decir que no, entonces el miedo a que me digan que no, al rechazo. Otra es ser capaz de decir que no. Cuando tú dices que no, no necesariamente estás rechazando a la persona, pero uno suele pensar que cuando me dicen que no me están rechazando a mí. No, a mí me pueden estar diciendo que no a algo específico, pero eso no tiene nada que ver con mi persona. Y la quinta es también ser capaz nosotros mismos de darnos un refuerzo positivo. Entonces, estas 5 cosas ayudan a que uno sea consciente de por qué a veces yo actúo como actúo. Si yo, por decir, soy una persona que a mí me cuesta pedir lo que necesito o que me cuesta expresar algo, lo que voy a hacer es que lo estoy guardando y cuando me dicen algo, inmediatamente o sale la expresión o sale la agresividad, así como yo digo que es como la olla express, que va acumulando y de repente explota. Sí, en eso tienes toda la razón y vamos a ir en este momento a una corta pausa, pero luego continuamos. Bueno, quiero que ahora, Adrianita, nos colabores con una conclusión acerca de esta primera parte del tema. Vamos a continuar con una segunda parte porque, como tú misma lo decías, este tema es muy extenso y hay mucho de qué hablar, pero por ahora, de esta primera parte, ¿qué nos puedes concluir? Yo pienso que lo más importante de esto es, como hablábamos hace un momento, es la importancia de conocernos y de saber cómo estamos manejando nuestros sentimientos, qué tan coherentes somos, qué tanto buscamos la manera adecuada de expresarlos o qué tanto nos los guardamos, porque obviamente el guardarse tiene unas consecuencias, no solo en la relación con otros, sino en nuestra propia vida, incluso en nuestra parte física, en nuestra salud. Y es importante conocernos y ser conscientes de lo que hacemos. A veces uno está tan metido en una emoción que no ve sino la otra parte, entonces me está lastimando, esta persona me está agrediendo, pero yo no me doy cuenta cómo yo también influyo. La comunicación siempre es de dos, nunca es de una sola persona. La otra persona, lo máximo que yo puedo hacer es guardar silencio, pero hasta con guardar silencio estoy reaccionando a algo que la persona me dice. Entonces la importancia de conocernos y saber que esto es uno de los temas más importantes dentro de una buena relación con las demás personas. Muy bien, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No se pueden perder la siguiente parte de este programa porque vamos a hablar ya más acerca de las claves para una comunicación asertiva, para que nuestra familia realmente esté unida y no destruida por la comunicación. Yo les hago la invitación nuevamente a que nos escriban al correo psicologiayfe@teleamiga.tv, nos escriban todas sus inquietudes, sus aportes, bien recibidos están a través de este correo. También me pueden encontrar en Facebook
Facebook como Sandra Ortiz Jiménez y les recuerdo que ya están disponibles los libros Lo que me dijo Dios y Sanando las heridas de raíz, aquí mismo en el canal, en la librería de Casa Fraterna, en la librería Sonríele a Jesús, en la librería Palabra de Vida, en la librería La Guadalupana. Y pues allí en el Facebook también están publicados otros sitios, otras personas que también distribuyen los libros para aquellas personas que los quieran adquirir. Yo te quiero dar las gracias a ti, Señor, por este momento que nos has permitido vivir nuevamente, por este encuentro que nos permites tener con todos estos teleamigos cada vez que nos encontramos en este tu espacio, Psicología y Fe. Hoy oramos especialmente por las familias que se han destruido, las parejas, los matrimonios que se han destruido por la falta de comunicación o porque no tenían una comunicación asertiva. Te pedimos que si esta es la razón, la raíz de esa destrucción, que tú busques, Señor, la manera de unir nuevamente a estas personas, a estas familias, a estas parejas que necesitan de ti, de tu misericordia y de tu amor. Tú eres el centro de la vida cristiana, tú eres el centro de la familia, el centro del matrimonio, el centro incluso de las personas que laboramos y trabajamos donde quiera que nos encontramos. Yo te pido, Señor, que tú como centro nos ayudes a través de la gracia de tu Espíritu Santo a tener una comunicación y una bendición en ti. Amén.